días. Pues primero que nada quiero agradecer la invitación a este curso de medicina interna y pues vamos a hablar un poquito de la fibromialgia, que es un tema que puede ser muy simple o puede ser muy complejo, sobre todo en cuanto al tratamiento y pues justamente como lo dice el título en sus programas, a un reto diagnóstico. Sobre todo porque puede ser confundida con entidades realmente importantes que implican un daño un poco más crónico o puede ser pasada por alto y estar dando un tratamiento inadecuado a estos pacientes con dolor crónico. Bueno, entonces vamos a empezar con la definición. La definición es un trastorno generalizado de dolor osteomuscular, que aparte de todo va a ir acompañado de estas 4 características, que son fatiga crónica, sueño no reparador, labilidad emocional y alteraciones cognitivas. Normalmente lo conocíamos o lo conocemos como solamente el dolor generalizado. No es así. Siempre alguna de estas va a ir acompañando a este dolor crónico. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Es un trastorno en el procesamiento sensitivo, que se va a manifestar con lo que es alodinia y con lo que es hiperbaralgesia. Por lo cual nos tenemos que remontar a las vías del dolor. Recordemos que lo normal es que exista un estímulo nocioceptivo, para que éste pueda ir por las fibras C al ganglio dorsal y posteriormente a la asta posterior de la médula espinal, subiendo por la vía espinotalámica, el hipotálamo y la corteza, lo que ustedes ya conocen. Pero eso no sucede en la fibromialgia, porque como ya dijimos, hay alodinia, que quiere decir que no hay un estímulo como tal nocioceptivo. Entonces, partiendo de esto, tenemos que hay 2 tipos de fibromialgia. Un fenotipo en el cual, antes denominado primario, en el cual no existe un estímulo propiamente nocioceptivo, por lo cual tenemos que toda la alteración no viene propiamente de la periferia, sino viene de la corteza. A este procesamiento se le ha llamado wind up, que es en español sensibilización central. La sensibilización central, a su vez, se ha dado por una alteración de las vías adrenérgicas y serotoninérgicas. Por otro lado, tenemos a la fibromialgia secundaria. La fibromialgia secundaria como tal, pues sí hay un estímulo nocioceptivo. Sobre todo la vemos en un estímulo nocioceptivo de manera crónica, como cuáles, como las enfermedades inflamatorias, artritis reumatoide, miopatías inflamatorias, osteoartrosis. Sobre todo la osteoartrosis yo creo que es de las más complicadas porque pues como ya sabemos no hay una cura como tal y pues muchas veces los pacientes quieren un fármaco como tal para disminuir el dolor cuando realmente lo que va a disminuir la aparición de más dolor va a ser el ejercicio y mantener el peso. Y lesiones crónicas como cuáles, como hernias discales, fracturas que no sellaron bien y tienen dolor crónico. Entonces, este estímulo repetitivo, lo que va a hacer son cambios adaptativos en las neuronas del dolor y al final nos va a dar esta sensibilización central. Es importante mencionar que la fibromialgia primaria va a estar acompañado de todos estos síntomas que pueden ser diagnóstico de algunas otras enfermedades, por ejemplo, un síndrome cefalálgico en la cuestión de migraña o cefaleas primarias, cefalea en racimo, trastornos temporomandibulares, dismenorrea, cistitis intersticial, fatiga, depresión y ansiedad. Pero, ¿de dónde viene todo esto de la sensibilización central? Bueno, se dice que la genética antes del 2015, del 2013, jugaba un 50% en esta sensibilización central. Sin embargo, se ha visto que es un mayor porcentaje. Se ha visto un odds ratio en familiares de primer grado de 8.5, mientras que familiares que no son de primer grado, por ejemplo, si yo tuviera una tía con fibromialgia, yo tendría la posibilidad de sufrir cualquiera de estos otros trastornos, que es un síndrome de intestino irritable, trastornos temporomandibulares o síndromes de dolor
locorregional. ¿Qué se ha encontrado en la genética? Se han encontrado diferencias en los polimorfismos de los neurotransmisores con respecto a las vías del dolor, de los cuales se ha descubierto anormalidades en la catecol-metiltransferasa, en los receptores dopaminérgicos, en los receptores serotoninérgicos y en los transportadores de serotonina, que como ya habíamos mencionado, pues todas estas vías alteradas es lo que hacen que haya una hiperactividad del sistema nervioso central. Entonces tenemos los factores genéticos, que ya los mencionamos, pero el ambiente en esta enfermedad también es muy importante. Tenemos enfermedades infecciosas como cuáles: virus de hepatitis C, virus de hepatitis B, VIH, brucelosis, enfermedad de Lyme, dengue, chikungunya y pues el ahora tan mencionado COVID, ¿no? Que también se asocia a todo este síndrome de fibromialgia. Tenemos las enfermedades inflamatorias ya mencionadas, las cuales ocupan entre un 15 y un 30% de la asociación con fibromialgia. Y aspectos psicológicos que todavía hacen de esta enfermedad algo mucho más complejo. ¿Qué aspectos psicológicos? Abuso sexual, algún trauma de la infancia, exposición a guerras. Conjuntado con los factores genéticos, vamos a tener esta hiperactividad del sistema nervioso central y vamos a tener la siguiente disregulación de neurotransmisores. Por un lado, se ha encontrado en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes con fibromialgia un aumento de los neurotransmisores excitatorios, como glutamato, sustancia P y factor de crecimiento neuronal. Entonces, nosotros al entender esta situación de la fisiopatología, podemos transmitirle al paciente qué está pasando en su cuerpo y con ello que tenga un mejor entendimiento de la enfermedad, porque justamente como no hay ningún laboratorio de gabinete, ningún estudio bioquímico que diga, este paciente tiene fibromialgia, los pacientes a veces no creen tener la enfermedad, inclusive algunos médicos creen que no existe la fibromialgia, sin embargo, pues sí existe y hay una base bioquímica que lo demuestra. Entonces, explicarle esto al paciente, que su sistema nervioso central está excitado y que por lo tanto vamos a utilizar medicamentos para disminuir esa excitación, deja al paciente más tranquilo y que aparte siga nuestras indicaciones, porque el tratamiento tampoco es algo fácil. Por otro lado, vamos a tener una disminución de neurotransmisores como serotonina, noradrenalina y GABA. Otra cosa que vamos a tener alterado es el eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. Y esto es muy interesante porque va a haber un aumento de las hormonas del cortisol, sin embargo va a haber como una resistencia a esas hormonas, por lo cual también va a haber aumento del dolor como tal. El cortisol nos ayuda justamente a disminuir el dolor. En este caso hay una resistencia. Y en lo que es en la parte medular de la glándula suprarrenal va a haber un aumento en la secreción de noradrenalina y con esto una activación del sistema simpático, y con ello vamos a tener nuestros síntomas como taquicardia, visión borrosa, sudoración en las manos, etc. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología. La epidemiología de la fibromialgia está que la prevalencia global está entre el 2 y el 3%. Ocupa el tercer lugar de los trastornos musculoesqueléticos. Sin embargo, aquí en el mapa también vemos algo muy interesante. A pesar de que lo global es del 2 al 3%, en países como Estados Unidos esta prevalencia cambia y aumenta a un 6.6%, lo que nuevamente refuerza que el ambiente es un factor determinante para la aparición de esta enfermedad. Estados Unidos pues es un país en el cual el estilo de vida es mucho más estresante, la alimentación no es la adecuada y hay mucho mayor obesidad, que son algunos de los factores que se encuentran en la fibromialgia. ¿Qué tenemos en México? En el 2011
hicieron un estudio a base de la metodología de CORCOP, que básicamente era un cuestionario de preguntas relacionadas con el dolor, que nos ayudaban a categorizar en dolor mecánico, inflamatorio y neuropático. Entonces tenemos que la prevalencia en México hasta el 2011, porque no se ha hecho un nuevo estudio, la tenemos en 0.74. Y obviamente lo que ya sabemos que es mucho más en mujeres que en hombres. Además, algo muy interesante de este estudio es que también lo hicieron en diversos estados de la República. Y nuevamente vemos lo que pasa a nivel global, ¿no? Que estados como Ciudad de México es mucho más alta la prevalencia que en estados como Yucatán, que el estilo de vida es mucho más relajado. Acá abajo. Y bueno, el cuadro clínico, pues básicamente lo mencionamos al principio, es un estado de alodinia e hiperalgesia que se va a acompañar de fatiga crónica, que esa debe de ser más de 3 meses, sueño no reparador. ¿A qué nos referimos con sueño no reparador? A que el paciente tenga insomnio o que el paciente sí puede conciliar el sueño, pero se levante cansado. Alteraciones cognitivas, es decir, falta de concentración, o olvidos frecuentes, y alteraciones psiquiátricas como ansiedad, que se relacionan un 60% con la fibromialgia, y trastornos depresivos, que se relacionan entre un 14 y un 36%. Con respecto propiamente a los síntomas, como ya lo ven en la imagen, puede haber rigidez que puede durar más de 60 minutos, por la cual la podemos confundir con enfermedades inclusive inflamatorias. Aquí hago mucho hincapié de que debemos recordar como a nuestros médicos, ahora sí que de mayor edad, que nos decían que el cuadro clínico y la historia clínica nos dan un 90 hasta un 80% del diagnóstico, y creo que es importante rescatar esa situación porque no todos son anticuerpos. Nos podemos encontrar a un paciente que tenga dolor y que aparte tenga anticuerpos, y he encontrado que no se relaciona como el cuadro clínico con los anticuerpos, y aún así tenemos un diagnóstico de una enfermedad del tejido conectivo. Esto es importante porque condenamos al paciente a uso de medicamentos que a lo mejor no son los indicados para él, y que aparte de todo van a seguir mermando la calidad de vida del paciente. Es decir, continúan con dolor porque el dolor no es de esa causa. Entonces, estos son los síntomas. Tenemos las alteraciones autonómicas, que ya lo habíamos visto que era por aumento del sistema nervioso simpático, gerostomía, gerostalmia, visión borrosa, taquicardia. Todo esto nos compete a todas las especialidades porque pueden llegar a su consulta, y precisamente por eso tenemos que hacer un buen interrogatorio. Y los síndromes de dolor regional. Y bueno, a los reumatólogos nos encanta tener criterios de todo, y fibromialgia no iba a ser la excepción. Entonces, esta es una tabla en la cual se muestra la evolución de los criterios desde ACR 1990 hasta los últimos de ACR EULAR 2016, que básicamente es una revisión de los criterios del 2010 y del 2011. Y que la verdad es que si uno lo revisa con detenimiento, el dolor generalizado es como el principal criterio. En 1990, llamado puntos gatillo, que eran 18 y que con 11 hacíamos criterio. Y en estos últimos, con las áreas de dolor generalizado o el índice de dolor generalizado, que son 19, que si ustedes me preguntan la topografía, siento que sigue siendo la misma que los puntos gatillos. Yo creo que lo importante es revisar al paciente, explorarlo adecuadamente para ver si existe dolor articular relacionado con inflamación o solamente es dolor articular, y dolor muscular, que es básicamente lo que puede representar más para fibromialgia, que el dolor articular también lo puede haber porque dijimos que era un dolor osteomuscular. Y bueno, de este índice de dolor generalizado para criterio diagnóstico es mayor de 7, o si tenemos de 3 a 7, viene lo que son el score de los síntomas de severidad, que básicamente se divide en dos partes. La primera parte, lo que ya mencionábamos del cuadro clínico con respecto a la fatiga, con respecto al sueño no reparador y con respecto a
las alteraciones cognitivas. Entonces, esto es un puntaje del 0 al 3, eso queda por una parte, y por otra parte están todos los síntomas que ya mencionamos del cuadro clínico, que son larguísimos y que básicamente podrían ser diagnóstico de cualquier enfermedad, de una crisis convulsiva, asma, insuficiencia cardíaca, alguna arritmia, etc. Entonces, pueden, digamos, confundirse con cualquier otra enfermedad. Y bueno, se hace criterio entonces con el índice de dolor generalizado 7 puntos más los síntomas de severidad de más de 5 puntos, o si se tiene de 3 a 7 y tenemos un índice de los síntomas de severidad de más de 9 puntos. Aparte de todo, la diferencia con los de ACR 1990 pues es que no tenían estos síntomas de severidad, pero sí son importantes para el diagnóstico, porque como les mencionaba al principio, normalmente el dolor generalizado nunca viene solo, siempre viene acompañado de estos 4 pilares que ya habíamos mencionado. En Reino Unido, Francia y Escocia hicieron este estudio en el cual intentaron validar una herramienta llamada FibroDec para atención primaria, y era un cuestionario mucho más corto de 9 ítems que básicamente eran preguntas dicotómicas de sí y no. Entonces prácticamente es lo que ya hemos mencionado del dolor en cada una de las regiones, los síntomas, el cansancio, y se suman, y si suma más de 6 es probable que cumpla criterios de fibromialgia y pues se remita al reumatólogo, o si está entre 4 y 6 pues hay que hacer más investigación, pero pues igual remitirlo al reumatólogo. Y entonces esto es el reto diagnóstico, ¿no? Yo creo que es aquí donde quisiera detenerme un poquito, porque hacemos un poquito de menos al dolor generalizado, ¿no? Y es muy fácil categorizarlo como que es algo inflamatorio. Y a veces andamos haciendo diagnósticos de lupus, de artritis reumatoide seronegativa, de espondiloartritis, de miopatías inflamatorias, cuando ni siquiera hemos primero interrogado bien al paciente y segundo hecho las pruebas necesarias para ese diagnóstico. Yo sé que es difícil, inclusive para un reumatólogo creo que a veces es complicado, porque hay una línea muy delgada entre artritis seronegativa y fibromialgia, aunque no lo parezca, pero ahora tenemos muchas herramientas para hacer esos diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, ¿por qué menciono tanto la artritis seronegativa? Porque realmente no hay un marcador que diga, este paciente tiene artritis seronegativa. Y muchas veces el tocar las articulaciones o una proteína C reactiva no nos debería de dejar tan tranquilos, puesto que la proteína C reactiva es un reactante de fase aguda que se puede elevar en cualquier situación. Entonces, afortunadamente cada vez estamos desarrollando más herramientas, y el ultrasonido ha cobrado una gran ayuda para nosotros los reumatólogos, ¿no? El ultrasonido no es cualquier cosa tampoco, tiene que ser hecho por un profesional dedicado a músculo esquelético, porque no es lo mismo que lo haga un radiólogo, o bueno, no propiamente un radiólogo, pero alguien que no ha tenido ese entrenamiento, porque también podemos confundirnos mucho. Entonces, lo mismo pasa con las espondiloartritis, ¿no? El 90% de los pacientes con espondiloartritis va a tener el HLA-B27, pero ¿qué pasa con ese 10% que no lo tiene positivo y que la PCR tampoco nos puede ayudar mucho? Pues igual, el ultrasonido. Otro asunto que quisiera también mencionar en este momento son las cefaleas, ¿no? Que también es un gran reto para el internista, para el neurólogo. Entonces, la migraña pues es algo que no es fácil tampoco de combatir y que normalmente va de la mano con la fibromialgia. Yo creo que antes pues a lo mejor pecaba un poco más de confiada, pero siempre una tomografía para una cefalalgia, por más tensional que parezca, creo que es lo indicado, y sobre todo cuando existen otros síntomas que podrían o no relacionarse con lo mismo.
Miopatías inflamatorias es otro punto que también se puede confundir. Debilidad muscular, ¿no? Llega un paciente y nos dice debilidad muscular, pero hay que objetivizar esa debilidad muscular. Si no tenemos EPK elevada y si no tenemos una electromiografía como tal positiva para una miopatía inflamatoria, no podemos insistir en que tenga eso, porque no es así. Porque luego han llegado pacientes boleados como tal y no sabemos también lo que implica dar un bolo de glucocorticoide. Y aparte de todo ya se quedan con ese diagnóstico, ¿no? Igual, hace poquito vi una paciente con anticuerpos antinucleares positivos y una migraña en tratamiento con topiramato. En ningún momento le hicieron los diferenciales de esos anticuerpos antinucleares, es decir, complementos, anti-DNA, anti-SM, y ya tenía el diagnóstico de lupus, y ya tenía el glucocorticoide, y ya tenía la hidroxicloroquina. Los medicamentos no son inocuos y también pueden causar daño que al mismo tiempo puede causar más dolor crónico, sobre todo los glucocorticoides, que tienen un gran daño a nivel muscular y que también pueden causar una miopatía por glucocorticoides. Entonces ahí se llega a confundir uno y ya no sabemos ni qué estamos tratando, y creo que eso no es justo para el paciente y el paciente sigue con dolor. Existen escalas de, de impacto para la fibromialgia, así tipo DAS-28, para saber si está en remisión o no está en remisión. La verdad es que a mí no me gustan mucho estas escalas porque son subjetivas, pero es importante mencionarlas. Tenemos el cuestionario de impacto de la fibromialgia, que son 14 preguntas. La primera pregunta se divide en 9 ítems que tienen que ver con que si puede o no realizar las actividades de la vida diaria al paciente, y les da un puntaje de 0 a 3. La segunda pregunta tiene que ver con cuántos días de la semana presenta dolor el paciente. La tercera pregunta, cuántos días el paciente dejó de trabajar por el dolor. Y aquí del 1 al 10, igual lo que ya hemos estado comentando. La labilidad emocional, la fatiga y el dolor. Si nos da un puntaje menor de 36, quiere decir que el paciente está en remisión. Pero pues creo que vale más a veces preguntarle cómo se siente el paciente, porque pues nos puede dar 36, pero si el paciente no está contento, no está a gusto con el tratamiento, pues entonces de nada sirven todas estas escalas. También está el cuestionario de salud del paciente, por sus siglas en inglés, que son PHQ-15, son 15 ítems. Igual se dividen de nunca he tenido esos síntomas, los he tenido pocas veces o los he tenido muchas veces, 0, 1 y 2. Si tienen menor de 5, quiere decir que está en remisión. Y bueno, revisé qué hay de nuevo en la fibromialgia. Yo cuando voy a los congresos de reumatología, realmente nadie habla de fibromialgia, ¿no? Nos enfocamos más a todas estas moléculas que a los internistas y a los reumatólogos nos encanta. Lupus, vasculitis y espondiloartritis, etcétera. Tal vez por lo que mencionaba el doctor en su plática anterior, ¿no? Que no producen realmente una mortalidad en el paciente estos pacientes. Sin embargo, pues sí merman mucho la calidad de vida del paciente. Entonces, ¿qué hay de nuevo en la fibromialgia? Se publicó un estudio que puede estar relacionada a anticuerpos. Entonces es ahí donde nos dejan como bloqueados, ¿no? Si es inflamatorio, no es inflamatorio, qué es lo que está pasando. Este fue un estudio experimental realizado en la Universidad de King's College en Londres, junto con en la Universidad de Liverpool, en donde inyectaron IgG a algunos ratones y indujeron el dolor a estos ratoncitos. Posterior a terminar la vida media de la IgG, los ratones volvieron a recuperar, volvieron a sentir igual, no tener el mismo dolor, y pues esto es lo que les hace pensar a estos investigadores que pudiese estar relacionado. Aún no se ha probado nada con humanos, habría que esperar. Y pues bueno, hay muchos artículos, aquí nada más se los menciono de manera breve,
que tienen que ver con la vitamina D. Hay artículos a favor, hay artículos en contra. Esto tuvo mucho auge durante el COVID, en donde se medía vitamina D a diestra y siniestra, intentando pensar que una deficiencia de vitamina D pudiese estar relacionada con el dolor. Sin embargo, no se ha demostrado si sí o si no. Si me lo preguntan a mí, yo creo que de todos modos, entre menos factores tengamos que pudiesen desencadenar el dolor, pues finalmente optimizar los niveles de vitamina D en los pacientes y medirlos, pues no estaría mal, pero no se ha encontrado alguna relación y aún no hay evidencia suficiente. Y bueno, el tratamiento es holístico. ¿Esto qué significa? Identificar qué es lo que le está causando al paciente estrés, ansiedad, qué es lo que lo tiene con esta hiperreactividad. Si es un estado financiero, si es un estado de preocupación porque no tiene trabajo, etcétera. Y pues en el mundo actual, pues, ¿quién no tiene problemas de ese estilo? No los podemos quitar y hay que decirle al paciente pues que no los puede quitar y que lo que necesita es ayuda de un psicólogo para que ayude a cambiar la forma de percibir toda esa ansiedad, todo ese estrés y desarrollar estrategias, por lo cual por eso es un tratamiento holístico que no solamente compete al reumatólogo. Y pues en algunas ocasiones al psiquiatra, decirle al paciente que tiene que hacer el ejercicio. El ejercicio finalmente eleva lo que es serotonina y noradrenalina, que justamente es un deficiente en la fisiopatología de la fibromialgia. Entonces, pues es una forma de equilibrarlo. Les puse así brevemente una tabla de todos los fármacos que utilizamos para la fibromialgia. Es importante saber la dosis máxima porque estos pacientes y los efectos adversos, porque si estos pacientes no presentan efectos adversos, lo ideal es llevarlo a estas dosis máximas. También en la tabla vienen cuáles son aprobados por la FDA y cuáles no son aprobados por la FDA. Me llama la atención sobre todo amitriptilina. A mí me gusta mucho la amitriptilina para la fibromialgia y ahorita les voy a presentar por qué. La verdad es que funciona muy bien para el dolor en estas pacientes, sin embargo no está aprobado por la FDA. Eso es por parte de los antidepresivos. Y si se dan cuenta, pues todos tienen que ver con la recaptura de serotonina o noradrenalina, que justamente es la situación en la fisiopatología. Y tenemos los anticonvulsivos como pregabalina y gabapentina. La pregabalina, como ya sabemos, no actúa, es un análogo de GABA, no actúa como tal en el receptor GABA, sino bloqueando los canales de calcio y disminuyendo la excitación nerviosa. Entonces, por eso ayuda mucho al paciente a disminución del dolor y aparte nos funciona muy bien como inductor del sueño. Igual recuerden, dosis máximas de los medicamentos. Relajantes musculares no son como tal para la fibromialgia, pero ante tanto dolor el paciente acaba con contracturas musculares. Entonces es importante usarlos por ciclos cortos y que pues mientras se quita el dolor agudo, los usemos. Están los analgésicos como el tramadol y el paracetamol. A mí en lo personal trato de no utilizar tramadol por esta dependencia y por los efectos adversos que este presenta. Zolpidem, que es un inductor del sueño y que aparte no es benzodiazepínico, y la quetiapina. Y bueno, por esto les comentaba que a mí me gusta la amitriptilina. Es un estudio en el cual se ve la eficacia en cada uno de los pilares de la fibromialgia. Y aquí les señalo que el fármaco que más ayuda en todos los síntomas justamente se encontró que es la amitriptilina, seguido de la fluoxetina y pues por último la pregabalina. Y estos son los tratamientos no farmacológicos en los cuales pues se puede ver que la terapia cognitivo-conductual y el ejercicio ayudan también en la mayoría de los aspectos sumado con los medicamentos y que terapias acuáticas como nadar también tienen un alto efecto en cada uno de los aspectos que ocupa la fibromialgia. Y bueno, a manera de conclusión,
La fibromialgia sí existe. A grandes rasgos es un desbalance de las vías serotoninérgicas y noradrenérgicas que básicamente se va a caracterizar en dos fenotipos y que el primario, si me preguntan ustedes, es el más difícil de tratar. Convencer al paciente que sí tiene una enfermedad y que no existe algún laboratorio que lo compruebe, pero que ya realizamos una serie de batería de laboratorios que comprueban que no tiene alguna enfermedad que pueda dañar algún órgano importante y que ahora lo que nos vamos a enfocar es justamente a una mejor calidad de vida, a una disminución del dolor y que el tratamiento no nada más es del médico, sino también un compromiso del paciente, como bajando de peso, haciendo ejercicio, acudiendo a sus terapias con psicología, porque no es porque esté loco, sino para eso no sirve un psicólogo, sino para modular nuestra respuesta ante los estímulos del exterior. Y pues la moneda está en el aire con respecto a si es una enfermedad autoinmune o no es una enfermedad autoinmune.